¿Cómo vamos a hacer controles de ingeniería? Lo que les venía diciendo, ¿no? Hemos aislado, o sea, persisten los tiburones, aún persisten los tiburones en esa actividad, pero lo hemos enjaulado, ¿no? Los hemos aislado, los hemos separado a través de guardas o barreras, hemos hecho un control de ingeniería. Por ejemplo, ¿qué sucedía hasta hace unos años atrás, ¿no? En la industria de fabricación de pisos, la fabricación de zapatas de freno, pastillas de freno, se utilizaba mucho el asbesto. Ya se utilizaba el asbesto. Pero ¿qué sucede, no? Este asbesto tenía consecuencias a la salud de los trabajadores, ¿no? Les ocasionaba un cáncer. Por lo tanto, y hace varios años se ha tomado la decisión de no utilizar asbesto para la fabricación de estos elementos que ya les mencioné, ¿no? Entonces, se ha eliminado ese peligro, por ejemplo, ¿no? No siempre se puede eliminar el peligro, pero hay veces que sí se puede, ¿no? Como por ejemplo se ha quitado el asbesto para la fabricación de zapatas de freno, pastillas de freno, pisos, techos de ternil, se utilizaba el asbesto, ¿no? ¿Cómo vamos a sustituir el peligro por otro menos riesgoso? De repente estamos utilizando un material químico peligroso, ¿no es cierto? Y lo reemplazamos por uno menos peligroso y que cumple la misma función. Entonces estamos haciendo una sustitución, no estamos bajando el nivel del peligro, ¿no? Ustedes deben haber visto, cuando ya entramos al tema de controles de ingeniería, por ejemplo, hay maquinarias que tienen pues ejes en movimiento, ¿no? Entonces ahí está alta la probabilidad de que quede atrapado el trabajador, alguno de sus miembros. Por lo tanto, se ponen guardas para aislar, ¿no?, ese peligro. Por ejemplo, sucede que hay muchos motores, ¿no es cierto?, que no tienen esa caja acústica, ¿no? Entonces hay un peligro de ruido, ¿no?, un peligro físico de ruido, que puede ocasionar una sordera en el operador del motor. Pero hay otros motores que vienen con una caja acústica. Por ejemplo, eso es un control de ingeniería. En algunas plantas, por ejemplo, hay bastante polvo, ¿no es cierto? El ambiente está bastante cargado de polvo. Ustedes deben haber visto que en los techos instalan unos extractores de polvo. ¿No? Ese es un control de ingeniería, ¿no?, para bajar la concentración de polvo en el ambiente de trabajo. Los controles administrativos están dados pues por las capacitaciones, por los procedimientos escritos de trabajo seguro que nosotros vamos a desarrollar. Está dado por los checklists de preuso, ¿no? Está dado por la señalética que se va a poner en el centro de trabajo, ¿no?, que van a alertar a los trabajadores a qué peligros están expuestos. O sea, a ello llamamos controles administrativos, ¿no?, que de alguna manera también van a ayudar a reducir que esos peligros presentes se materialicen y causen un accidente en los trabajadores. Y finalmente, cuando aún persiste el peligro, no se ha podido eliminar, recién nosotros vamos a proporcionar a los trabajadores equipos de protección personal. ¿Estamos? ¿Una pregunta hasta acá? Entonces, continuamos. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Como dijimos, ¿no?, los peligros son energías negativas que van a causar daño a los trabajadores, a las personas, ¿no?, al proceso, al medio ambiente. Y las medidas de control son las barreras que nosotros vamos a poner a efectos de evitar de que el peligro entre en contacto con el trabajador, ¿no? Acá en el ejemplo tenemos pues a un felino y por otro lado tenemos a una persona, ¿no? Y hay un muro que se está interponiendo entre ambos para evitar pues que el peligro, que justamente que este felino, ¿no?, que representa el peligro, alcance a la persona que está al otro lado. Pero ¿qué sucedería pues si esa barrera que hemos puesto no es la adecuada, ¿no? ¿No es cierto? Porque nos podemos equivocar. ¿Qué pasaría? ¿No es cierto? El león va a derribar esa barrera que hemos puesto, hay una falla, ¿no es cierto?, una protección, y va a alcanzar pues al blanco, a la persona, ¿no?
Entonces, cuando nosotros recomendamos las medidas de control, siempre hay que hacer un seguimiento, ¿no? Para verificar su eficacia, porque de repente la medida de control que inicialmente hemos recomendado no es la adecuada, no es la más apropiada y pueda tener un fallo y finalmente materializarse el peligro de un accidente. ¿Estamos claros hasta aquí, no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para continuar? Ya. Entonces ya estamos entrando más al tema de fondo, ¿no? Ya hemos conocido, ¿no es cierto?, qué es el peligro, qué es el riesgo, qué son las medidas de control. Sabemos que las medidas de control tienen una jerarquía y deben ser aplicadas en ese orden, ¿no? Primero debo tratar de eliminar el peligro, si no se puede sustituirlo, si aún persiste y no se puede aplicar controles de ingeniería, ¿no es cierto? Si aún persiste esto, ya aplico controles administrativos representados por capacitaciones, señalética, procedimientos, checklists, ¿no es cierto? Y si aún así persiste el peligro, debo dotar a los trabajadores de equipos de protección personal. Entonces, ya entramos al tema de fondo y nos preguntamos qué es el I+C, ¿no? Y esto no es más que, ¿no? Es una sigla, ¿no?, que representa la identificación de peligros y evaluación de riesgos para su control, ¿no?, conocida por sus siglas como I+C, ¿no? Pero ¿en qué consiste, no?, que es lo más importante, ¿no? No solamente basta con saber, pues, que I+C significa identificación de peligros y evaluación de riesgos para su control, ¿no? Eso no es tan importante, es sustantivo. Lo más importante, ¿no?, ¿en qué consiste, no? Nos dice que es un proceso sistemático, ¿no? Un proceso sistemático, ¿no? Un proceso, estamos hablando que tiene un inicio y un final, ¿no? Y tiene varias actividades que debemos hacer, que debemos desarrollar para complementar esta matriz I+C. Entonces nos dice que es un proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, ¿no es cierto?, lo que hemos venido haciendo, evaluar los riesgos, ¿no es cierto?, los riesgos se valoran, se calculan, no solamente se identifican, ¿no?, evaluar sus riesgos y sus impactos para implementar los controles adecuados, con el propósito de eliminar o mitigar los riesgos, ¿no? Y es una de las técnicas, ¿no?, más utilizadas en la industria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin, no? ¿Cuál es la finalidad, ¿no?, de hacer esta matriz I+C? Nos dice que es eliminar o mitigar los riesgos, ¿no? ¿Cómo vamos a eliminar o mitigar los riesgos, no? A través de las medidas de control que nosotros vamos a recomendar, ¿no? Está claro hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? A ver, porque acá es algo nuevo que estamos ya presentando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, aquí en el gráfico vemos, ¿no?, en este flujograma vemos cuál es el esquema de cómo se debe desarrollar la matriz I+C, ¿no? Tenemos nuestra tarea o actividad, digamos, cualquiera fuese, ¿no es cierto?, ya sea doméstica, en la calle o en el centro de trabajo. Debemos identificar los peligros que están presentes en esa tarea, ¿no es cierto? Debemos identificar también qué riesgos están asociados a esos peligros. Pero en el tema o en el caso del riesgo, no solamente queda con identificar el riesgo, ¿no? No solamente queda con identificar caída a mismo nivel, caída a distinto nivel, riesgo de atrapamiento, riesgo de atropellamiento, no solamente queda con identificar el riesgo, ¿no?, sino el riesgo debemos calcularlo, debemos valorarlo. ¿Y cómo lo vamos a valorar? ¿No? Haciendo un análisis de la probabilidad, de la frecuencia, de cuántas veces el trabajador está expuesto a ese peligro, ¿no? Y a su vez debemos hacer un análisis de la severidad o la consecuencia que va a sufrir el trabajador si es que ese peligro se materializa.
Y la evaluación del riesgo está dado por el producto de la probabilidad por la severidad. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos calculado o valorado el riesgo, vamos a determinar pues un nivel de significancia, ¿no? Puede ser un riesgo significativo, no significativo, medianamente significativo, ¿no? Otros le llaman, dependiendo de la tabla que se utilice, le llaman un riesgo importante, moderado, tolerable, intolerable, ¿no? O sea, tiene los riesgos, cuando lo valoramos, calculamos, hacemos este producto de probabilidad por severidad, nos va a determinar, nos va a arrojar unos valores, y de acuerdo a esos valores vamos a ir a una tablita para ver cuál es el nivel del riesgo, ¿no? Entonces, una vez que hemos nosotros ya calculado el riesgo, el nivel de riesgo, vamos a tomar o recomendar las medidas de control. Vamos a poner esas barreras, ¿no? Esas barreras para evitar que estos peligros alcancen a los trabajadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder, no? ¿Qué va a suceder cuando nosotros recomendamos estas medidas de control? Cuando ponemos estas barreras entre el peligro y el trabajador, que es el blanco, que es el objetivo del peligro, ¿no? Se va a reducir el riesgo, ¿no? Se va a reducir, porque una cosa es mandar a hacer cierta actividad a un trabajador que no esté capacitado, que no esté entrenado para esa actividad, entonces la posibilidad de que suceda un accidente es alta, ¿no es cierto? Y otra cosa distinta es enviar o disponer que un trabajador capacitado y entrenado para esa actividad realice esa tarea, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos esas medidas de control o ponemos esas barreras, el riesgo se va a reducir. Pero no solamente basta con reducir el riesgo, ¿no? No solamente basta o es suficiente con reducir el riesgo, ¿no? Y ahí quedamos, sino hay que hacer una evaluación posterior del riesgo residual, ¿no? Para verificar en qué medida se ha reducido el riesgo. Entonces, hacemos un recálculo, digamos, del riesgo, ¿no? Valoramos nuevamente el riesgo, ¿no? Para verificar en qué medida ha bajado el riesgo, en qué medida nosotros estamos controlando el riesgo, ¿no? ¿Ya? Y entonces aquí hay un mensaje importante en la figura del lado derecho, ¿no? Que nos dice, ¿no? Solamente identificando y eliminando las causas, y hemos dicho que los peligros son las causas que los originan, podremos evitar los accidentes, ¿no? Toda causa no eliminada, ¿no es cierto? Todo peligro no eliminado es un accidente por ocurrir, ¿no? Entonces tengan presente ese mensaje siempre, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O está claro esta? A ver. Esta partecita quiero que les quede bien claro. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar la matriz Zipper, ¿no? Uno, porque nos va a permitir eliminar o minimizar los peligros que están presentes en los centros de trabajo, en los puestos de trabajo. Y otro, porque es una obligación legal que debemos hacerlo. Entonces, como es obligatorio realizarlo porque hay un mandato legal, su incumplimiento nos va a ocasionar que caigamos en una infracción, ¿no? Y toda infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo son sancionables con multas, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí ya un mandato legal para desarrollar la matriz Zipper, ¿no? Aparte de todos los documentos que debe tener el sistema, ustedes ven en el número 4, está la matriz Zipper, ¿no? Es un documento obligatorio del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos un gráfico resumen, ¿no? Para que quede más clarito de cómo desarrollamos la matriz Zipper, ¿no?
tenemos el puesto de trabajo, un puesto de trabajo porque está compuesto, ¿no? Está compuesto por herramientas, equipos, procedimientos de trabajo, métodos de trabajo y obviamente pues por las personas, ¿no? Quienes van a ejecutar estas tareas, ¿no? Entonces, en ese puesto de trabajo, cuando un trabajador llega, ¿no? Ya dijimos que tiene que identificar qué peligros están presentes en ese puesto de trabajo y pueden causar daño a su integridad física o a su salud, ¿no es cierto? Debemos analizar los peligros, qué tipo de peligros son, ¿no es cierto? Físico, químico, biológico, psicosocial y ergonómico. Estamos haciendo un análisis del peligro, ¿no? Y a su vez vamos a identificar el riesgo, ¿no? ¿Qué consecuencia va a tener? ¿No? ¿Cuál va a ser el efecto si este peligro se materializa? ¿No? Y como paso número 4, debemos evaluar el riesgo, ¿no? Valorar el riesgo para determinar su nivel de significancia o su nivel de criticidad, digamos, ¿no? Riesgo crítico, menos crítico, muy crítico, ¿no? Finalmente vamos a determinar las medidas de control, ¿no? Aplicar controles nuevos, ¿no? Para evitar de que estos peligros presentes en esas tareas o en esas actividades causen daño a la salud o a la integridad física del trabajador. ¿Ya? Entonces aquí está lo que hemos presentado hace un momento en flujograma, aquí está con figuras, ¿no? Ustedes ven los mismos pasos del flujograma. Entonces, ¿qué nos dice seguimos, ¿no? Viendo el tema del proceso de la elaboración de la matriz per se, ¿no? Que todos los peligros y riesgos que hayamos detectado en nuestra evaluación deben ser registrados en una matriz, ¿no? Debemos tomar datos ahí en documentos, ¿no? No solamente es observar y identificar los peligros, ¿no? Y vamos a otro puesto de trabajo y nos olvidamos de los peligros que están presentes en el puesto anterior. Debemos estar registrando, haciendo un registro, ¿no? Puesto por puesto, peligros que están presentes en cada puesto de trabajo, ¿no? Y esto se puede usar, ¿no? Cualquier matriz que indique la resolución ministerial 050-2013 TR. Pero como les dije al principio, esta resolución te sugiere 3 métodos de elaboración o de confección de la matriz IPER. Ya no te obliga, ¿no? Porque hay más metodologías de valoración de riesgo. ¿Ya? Pero hay todas las matrices, independientemente del método que nosotros utilicemos para valorar el riesgo, deben tener una característica, ¿no? Una característica básica, ¿no? Obviamente que yo para mejorar esta característica básica puedo agregar algunas cosas, ¿no? Para que sea más bonito, sea más presentable, sea más didáctica. Pero lo básico que debe tener una matriz es lo siguiente, ¿no? Debe tener la tarea o actividad, debe estar el peligro o los peligros asociados a esa tarea o actividad, los riesgos asociados a esos peligros, ¿no? El método de valoración que yo estoy utilizando para valorar el riesgo y las medidas de control que estoy recomendando para controlar o mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, esto es lo básico que debe tener una matriz IPER, ¿no? Tarea, el peligro asociado, el riesgo asociado, el método de valoración y las medidas de control que estoy recomendando para controlar los peligros y riesgos presentes en esa tarea. Esta es la matriz básica, digamos, ¿no? Que se utiliza para hacer la matriz IPER. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la tarea, el peligro, el riesgo, el requisito legal, ¿no? Si estoy trabajando yo haciendo una matriz IPER de un proyecto, de una obra, me basaré mucho en el reglamento de seguridad y salud del sector construcción, en la norma técnica G050, ¿no? Si estoy en una industria, observaré hay un reglamento para la industria de manufactura, ¿no? El 42F, ¿no es cierto? A su vez yo puedo acá agregar un campo, ¿no? Para identificar el tipo de peligro, ¿no? Si es peligro biológico, químico, físico y ergonómico. El riesgo lo puedo dividir en dos, ¿no? Para identificar cuál es
poder determinar con claridad cuáles son las consecuencias que pueda sufrir el trabajador cuando ese peligro se materializa, ¿no? Toda esta es la parte, digamos, previa, ¿no? Desde de tarea hasta requisito legal, ¿no? Y luego acá viene el cálculo de la probabilidad y la severidad, ¿no? Que es la forma como vamos a valorar el riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta plantilla que se ha puesto, la probabilidad tiene 4 factores, ¿no? Tiene un factor de índice de personas expuestas, tiene un índice de procedimientos existentes, tiene un índice de capacitación y tiene un índice de exposición al riesgo. Y la probabilidad va a estar dada por la suma de esos 4 factores. El índice de la seguridad lo voy a tomar de una tabla, ¿no? Entonces yo tengo ya aquí la probabilidad que va a ser la suma de estos 4 factores, voy a multiplicar por la severidad, ¿no es cierto? Y me va a dar el nivel de riesgo, ¿no? De acuerdo a su nivel, yo determinaré si es significativo o no significativo ese riesgo. Y finalmente, acá viene ya la mano de cada uno de ustedes, ¿no? En donde van a recomendar las medidas de control para mitigar el efecto de esos riesgos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro todo. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Sigamos entonces. Entonces acá tenemos un ejemplo ya de una matriz hiper, un poco desarrollada, ¿no? Tenemos ahí unas tareas o actividades de limpieza de oficinas, ¿no es cierto? Y vamos a determinar pues si esa tarea es rutinaria, no rutinaria, una tarea de emergencia, ¿no? Y los peligros asociados pues a esa tarea, ¿no? Por ejemplo, acá limpieza de oficinas tenemos que hay humedad presente, hay sustancias químicas, vapores, ¿no es cierto? Los riesgos asociados, ¿no? Exposición excesiva a humedad, contacto de la vista con sustancias o agentes dañinos y sus consecuencias del riesgo, ¿no? Así tienen que separar ustedes, ¿no? El riesgo y su consecuencia, ¿no? Esta exposición excesiva a la humedad, ¿qué cosa le va a ocasionar al trabajador? Enfermedades contagiosas, infecciosas, ¿no es cierto? Dermatosis, resfriados, ¿no? Problemas al tracto respiratorio. Y acá ustedes algunas cosas adicionales que puedan agregarle, ¿no? Agregarle, ¿no? A efectos de que la matriz se vea un poquito más bonita, más didáctica, ¿no? Y aquí está el método de valoración del riesgo, ¿no? Ya lo vamos a ver de dónde se sacan estos valores más adelante. Acá le he puesto índice de personas expuestas 1, procedimientos de trabajo 2, índice de capacitación 2, índice de frecuencia de exposición al riesgo 3, y la probabilidad está dada por la suma, ¿no? 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8. El índice de severidad también lo toma de una tabla, y el nivel de riesgo se calcula por el producto, ¿no? 8 por 1, 8. Entonces, en la tablita también, que lo vamos a ver más adelante, nos va a determinar el nivel de significancia, ¿no? Nos dice que acá el nivel de riesgo es bajo, ¿no? Entonces, cuando hacemos la evaluación del riesgo, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta que esta es una herramienta de planificación del sistema de gestión. De modo que permite priorizar, ¿no es cierto?, los riesgos de acuerdo a un nivel de significancia, ¿no? Ya se ha venido repitiendo desde hace un momento, ¿no?, de criticidad, de significancia, ¿no? Esto porque algunos riesgos serán más críticos que otros. Por lo tanto, la evaluación del riesgo o la valoración del riesgo nos va a permitir determinar qué peligro es más crítico que otro, ¿no? Por lo tanto, las medidas de control que nosotros vamos a tomar con urgencia, digamos, son sobre los riesgos más críticos, ¿no? Por eso nos dice que las acciones preventivas
se desarrollan en función de los riesgos priorizados. Y el riesgo se evalúa en función de la probabilidad, ¿no?, de que ocurra un daño y las consecuencias del mismo, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, ¿no?, repetidas veces, que el riesgo se calcula multiplicando la probabilidad por la severidad que tiene esto de causarle algún daño al trabajador. ¿Y qué cosas son el control de riesgo, no? Si ya valoré, ya calculé, ya determiné el nivel de riesgo, ¿qué cosa es el control de riesgo? ¿Qué son las medidas de control? Hemos dicho que son las barreras que nosotros ponemos, ¿no es cierto?, entre el peligro y el blanco, que es la persona, los equipos, medio ambiente o los procesos, ¿no? Entonces nos dice que el control de riesgo es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida y en la evaluación de riesgos, ¿no es cierto? Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas. Por eso les decía yo hace un momento que acá viene la mano de ustedes, ¿no? Ustedes van a recomendar estas medidas de control. Ustedes se vuelven como una especie de médicos, ¿no? De una persona que está mal, el médico va a ver a una persona que está mal, que está enferma, le va a hacer su evaluación, ¿no es cierto? De acuerdo a esa evaluación, va a poder determinar de qué está padeciendo y le va a dar su receta, ¿no?, para que pueda curarse, para que pueda controlar ese mal o esa enfermedad que le está quejando a esa persona. Es exactamente lo mismo lo que ustedes van a hacer. Van a recomendar medidas de control a efectos de reducir el impacto de estos riesgos que están presentes en las tareas y las actividades que vienen desarrollando los trabajadores en sus puestos de trabajo, ¿no? Pero no solamente queda ahí, ¿no? Hay que exigir, ¿no?, dice, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. ¿Y por qué es importante esto? Porque ¿qué sucede si yo doy una medida de control y esa no es la adecuada? ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo si esa medida de control es adecuada o no es adecuada? La forma de poder evidenciar ello es a través del seguimiento, a través de inspecciones internas que voy a hacer para verificar si esta medida de control, esta receta que yo sugerí, está dando resultados o no, está controlando el riesgo o no, ha mitigado o no el impacto del riesgo. Por eso hay que hacer, primero exigir su cumplimiento, ¿no?, porque la receta no solamente hay que darla y queda ahí, hay que exigir su cumplimiento. Y segundo, hay que hacer un seguimiento para verificar la eficacia de esa medida de control que nosotros hemos sugerido o hemos recomendado. Entonces, como ya lo veníamos mencionando desde hace un momento, ¿no?, ¿cómo vamos a calcular el riesgo? Nos dice que, ¿no?, el nivel de riesgo lo vamos a calcular multiplicando el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, ¿no? La probabilidad está dada por la cantidad de veces en que se presenta un evento específico, ¿no?, un periodo de tiempo dado, ¿no? ¿Cuántas veces está expuesto un trabajador a ese peligro en su jornada de 8 horas de trabajo? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces ha subido o ha bajado del andamio en ese turno de trabajo, ¿no? Ahí está la frecuencia, la probabilidad. Y la consecuencia, ¿no?, es la severidad de un evento específico y representa el costo del daño, ¿no?, la pérdida o lesión. ¿Qué va a pasar si ese peligro se materializa, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿No? Entonces, teniendo estos dos factores, la probabilidad y la consecuencia, lo vamos a multiplicar y vamos a determinar el nivel de riesgo. Pero ¿de dónde vamos a sacar, no?, la probabilidad y la consecuencia o severidad? Hay unas tablas para hacer la valoración de riesgo. Y como les he dicho desde hace un momento, hay varias metodologías, ¿no? Cualquiera que ustedes utilicen es válida, ¿no?, porque la ley solamente te sugiere 3 metodologías. Te sugiere. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una tabla básica, ¿no?, el nivel de probabilidad, ¿no?, para una tarea específica. Este es un método cuantitativo, va a estar dado por estos 3 niveles, ¿no?, baja, media, alta, ¿no? ¿Cuándo va a ser baja? Cuando el daño va a ocurrir raras veces. Media, cuando va a ocurrir algunas veces, o algunas ocasiones. Y alta, cuando va a ocurrir siempre, ¿no? Ahí está la probabilidad. ¿Sí? Acá hay otra metodología para calcular la probabilidad, que ya, ¿no?, en el caso anterior, era de frente, ¿no? Yo tenía, ¿no?, la probabilidad, ¿no?, el nivel de probabilidad, ¿no?, baja, media, alta. Pero en este caso el nivel de probabilidad
lo vamos a calcular a través de 4 factores. El número de personas expuestas en esa actividad será 1 cuando en esa actividad o tarea lo están realizando 3 trabajadores. El índice será 2 cuando en esa tarea están presentes de 4 a 12 trabajadores. El índice será 3 cuando hay más de 12 trabajadores. El otro factor, igual nos preguntamos, ¿no? ¿Existen procedimientos? ¿No es cierto? Si existen y son suficientes, el índice será 1. Pero si existen parcialmente y no son suficientes o satisfactorios, el índice será 2. Y simplemente si no existen, el índice será 3. El otro factor a tomar en cuenta para el cálculo de la probabilidad es la capacitación, ¿no? Nos preguntamos si el personal está entrenado, conoce el peligro y lo proviene. Pero obviamente el personal entrenado tiene que estar documentado, ¿no? No solamente es con que el trabajador diga, sí, yo conozco y estoy entrenado. La capacitación tiene que estar documentada. Si es que eso es así, el índice será 1. Si el personal está parcialmente entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control, el índice será 2. Y finalmente, si el personal no está entrenado, no conoce el peligro, el índice será 3. Y el otro factor a tomar en cuenta para el cálculo de la probabilidad es preguntarnos cuántas veces al año está expuesto ese trabajador a ese peligro. Si la respuesta es una vez al año, el índice será 1. Si la respuesta es por lo menos una vez al mes, el índice será 2. Y si la respuesta es al menos una vez al día, el índice será 3. Entonces, dependiendo de las respuestas que nosotros hayamos tenido a estos 4 factores, ¿no es cierto?, vamos a sumar el índice que hayamos tenido y nos va a dar el valor de la probabilidad. Ya. Este es el nivel de consecuencia para el primer casito que hemos estado viendo, donde la probabilidad era alta, media, o baja, media y alta, ¿no? Entonces acá el nivel de consecuencia también se obtiene de una manera muy simple y sencilla, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a preguntar cuál es el daño, la consecuencia que va a ocasionar ese peligro en el trabajador, ¿no? Si es ligeramente dañino, ¿cuándo va a ser ligeramente dañino, no? Una lesión sin incapacidad, ¿no? Pequeños cortes, magulladuras, irritación de los ojos por polvo, será ligeramente dañino. ¿Cuándo la severidad será dañina? Cuando hay una lesión con incapacidad temporal, ¿no? Fracturas menores, daño a la salud irreversible, sordera, dermatitis. Por lo tanto, habrá pues un descanso médico ahí otorgado al trabajador, ¿no? Y cuando la severidad será extremadamente dañina, cuando la lesión es con incapacidad permanente, ¿no? Hay amputaciones, fracturas mayores, muerte, daño a la salud irreversible, ¿no? Entonces acá la severidad pues es extremadamente dañina, ¿no? Y aquí vamos a tener pues la matriz de cómo determinar el nivel de riesgo, ¿no? Entonces tenemos una matriz de doble entrada, en donde está al lado izquierdo la probabilidad, dado en sus 3 niveles, baja, media, alta, y la consecuencia también en sus 3 niveles, ¿no? Ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Entonces, digamos, si hemos determinado que esa tarea tiene una probabilidad de media, nos ubicamos en media, y tiene una consecuencia de dañino, nos ubicamos en un dañino, hacemos el cruce, y nos va a dar que el nivel de riesgo es moderado, ¿no? Va a estar entre 9 y 16. Y esta es una forma básica, rápida, digamos, que lo utilizan ya profesionales que tienen bastante experiencia, ¿no? Donde van a determinar pues, que la probabilidad ya sea media, baja o alta, y también su consecuencia, ¿no? Es un método bien sencillo y básico, ¿no? Para determinar el nivel del riesgo. Esto básicamente lo doy a conocer casi como cultura general. ¿Y cuándo va a ser, si nosotros observamos esta matriz del cálculo del nivel de riesgo, tenemos que hay riesgo trivial, hay riesgo tolerable, hay riesgo moderado, hay riesgo importante y hay riesgo intolerable, ¿no? Pero ¿cuándo va a ser esto, no? ¿Cuándo se va a dar esto? Aquí lo tenemos, ¿no? Cuando el riesgo nos resulta intolerable,
no se debe comenzar ni continuar el trabajo. Debemos paralizar los trabajos, ¿no? Porque es un riesgo que está poniendo ya, valga la redundancia, en riesgo la vida del trabajador o de los trabajadores que están realizando esa tarea, ¿no? Entonces no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, ¿no? Y reducirlo hasta dónde, ¿no? Esa es la pregunta. Hay que reducirlo por lo menos hasta que sea moderado, ¿no? Debemos aplicar las medidas de control, ¿no? De acuerdo a la jerarquía que les indicamos hace un momento, esa matriz invertida, debemos tratar de eliminar, sustituir o aplicar medidas o controles de ingeniería, ¿no? Para reducir el riesgo hasta el nivel de moderado. Si el riesgo nos arroja que es importante, ¿qué nos dice, no? La interpretación, que no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables, ¿no? Para controlar el riesgo. Porque, ¿qué se puede hacer, no? Si necesitamos de inversión para poder controlar el riesgo, lo tenemos que hacer. Pues de no hacerlo, estamos exponiendo la vida y la salud de los trabajadores. Por lo tanto, no hay que escatimar en recursos para poder controlar los riesgos, ¿no? Y también aquí tenemos que bajar el nivel de riesgo hasta por lo menos un riesgo moderado, ¿no? Para poder continuar con las labores. Cuando el riesgo es moderado, ¿no? Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Determinando las inversiones precisas, las medidas de control. Para reducir el riesgo se deben implantar en un periodo detenido. Obviamente nosotros damos una recomendación y esa recomendación debemos de indicar pues, en cuánto tiempo se deben implementar esas medidas de control, ¿no? Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, porque puede ser pues, un riesgo que nos arroje, ¿no? Que pueda ser moderado, pero pueda tener consecuencias mortales o muy graves, se precisará, ¿no? Alguna acción posterior para establecer para controlar ese riesgo mortal, ¿no? O muy grave. Tenemos un nivel de riesgo tolerable. Entonces acá, digamos, no se necesita de mayor inversión, pero sí, eso tampoco significa que nosotros no vamos a dar ninguna recomendación, ¿no? Debemos de dar recomendaciones a efectos de mitigar ese riesgo tolerable, ¿no? No, pues eso nos dice, ¿no? Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante, ¿no? Entonces de todas maneras hay que dar recomendaciones, ¿no? Para controlar el riesgo. Si hay un nivel de riesgo, pues que es trivial, ¿no? El riesgo trivial no necesita adoptar ninguna acción, ¿no? Porque finalmente ese riesgo no es considerable, es un riesgo que no va a causar daño mayor, ¿no? A la seguridad o a la salud del trabajador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿alguna pregunta? A ver, ¿quién pregunta? No hay preguntas, entonces continuamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en nuestras pantallas la matriz hiper sugerida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Esta forma de cálculo de la matriz, cálculo o valoración del riesgo, está en la resolución ministerial 050 y es el método número 2, ¿ya? La cual pues consiste, ¿no? En que básicamente es calcular el nivel de probabilidad del riesgo, ¿no? ¿No? Que está dado por el índice de personas expuestas, procedimientos existentes, índice de capacitación y el índice de exposición al riesgo, ¿no? Y la probabilidad lo vamos a calcular por la suma de estos 4 factores, ¿no? Esta es la tablita que ya hemos estado viendo anteriormente, es la misma tabla, ¿no? Les dije, ¿no? Índice de personas expuestas, dependiendo del número de personas que están presentes en ese puesto de trabajo, le corresponderá un determinado índice. Lo mismo si hay procedimientos existentes, lo mismo si hay capacitaciones, ¿no? Le corresponderá un índice, y también el nivel de exposición, ¿no? Si está expuesto una vez al año, una vez al mes, o al menos una vez al día, le corresponderá un determinado índice. Y la severidad, esto es lo novedoso aquí, lo nuevo que estamos presentando, y la severidad también tiene su índice, ¿no? Si es una
lesión sin incapacidad, el índice va a ser 1. Si es una lesión con incapacidad temporal, ¿no es cierto? Si el trabajador accidentado ha sufrido alguna fractura o golpes, que el médico ha considerado que el trabajador tenga descanso médico, pues hay una incapacidad temporal en ese caso, el índice será 2. Pero si es una lesión con incapacidad permanente, ¿no es cierto?, el trabajador no se pueda recuperar o finalmente sea un accidente, una lesión que le cause la muerte, el índice va a ser 3, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a obtener la severidad, ¿no? La severidad, como ustedes ven, es verlo de frente, cuál es el evento, ¿no? Y qué índice le corresponde a ese evento, ¿no? Y el nivel de... y el cálculo del nivel de riesgo, ¿no es cierto? Vamos a dar por la multiplicación y la probabilidad por la severidad, y vamos a ir a la tablita anterior, ¿no? Dependiendo de qué valor nos da ese producto para determinar el nivel de riesgo, ¿no? Si es intolerable, importante, tolerable, moderado o trivial, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a también ver si es significativo o no significativo, ¿no? Acá tenemos la tablita también, ¿no? Si el puntaje nos da 4 es trivial, si es de 5 a 8, el nivel de riesgo es tolerable, si es de 9 a 16 es moderado, si es de 17 a 24 es importante, si es de 25 a 36 es intolerable, ¿no? Pero cuando un riesgo es significativo o no, acá faltaría esa columna, responder esa columna, ¿no? El riesgo va a ser significativo o no significativo cuando ese grado de riesgo, ese nivel de riesgo es de importante hacia arriba, ¿no? Pues estamos hablando de riesgos importantes y riesgos intolerables. Esta es la misma tablita que ya hemos visto. ¿Y cuál es la obligación legal? ¿No? ¿Qué sucede si yo no hago, pues no tenemos la voluntad de desarrollar la matriz CIPE para controlar los riesgos presentes en los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, el reglamento de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud del trabajo, obliga que el empleador debe exhibir el IPER en un lugar visible dentro del centro de trabajo. ¿Por qué un lugar visible, no? Porque los trabajadores tienen que tener alcance a ello, para saber, para tener conocimiento, cuáles son los peligros presentes en las tareas que ellos desarrollan y cuáles son las medidas de control que su empleador ha recomendado a efectos de que estos peligros no se materialicen en accidentes. Es una obligación legal por eso, ¿no? Nos dice también el artículo 82 del reglamento que el empleador debe efectuar el IPER de forma periódica, debe actualizar su IPER, ¿no? Porque van cambiando las condiciones de trabajo, van cambiando los procesos, probablemente se compran nuevos equipos, nueva maquinaria, entonces hay nuevos peligros que se presentan, por lo tanto se debe actualizar periódicamente el IPER, ¿no? Como mínimo una vez al año, nos dice la norma. Aquí está, ¿no? El artículo 57 de la ley nos dice, ¿no? El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. Ahora, ¿qué sucede si no hacemos todo eso? Porque eso nos está obligando la ley. ¿No? Voy a cometer infracciones a la norma y toda infracción se refleja en multas, ¿no? Y obviamente, pues ninguna empresa tiene contemplado dentro de su presupuesto operativo, ¿no? Pagar multas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los momentos de cuándo se debe actualizar una matriz IPER. ¿No? Nos dice que la matriz IPER debe ser actualizada anualmente por el empleador y a su vez cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo, ¿no? Que de alguna manera pueden afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. O también debemos actualizar cuando ocurren incidentes peligrosos o accidentes, ¿no? ¿Por qué debemos hacerlo, no? ¿Por qué debemos actualizar nuestra matriz IPER, no? Porque si ha ocurrido un accidente o ha ocurrido un incidente peligroso, es porque algo ha fallado. De repente nuestras medidas de control que hemos dado no son las correctas, no son las más apropiadas. O lo peor sería de que en nuestra matriz IPER no esté identificado ese peligro que se ha materializado en el accidente, que pues también ocurre. Muchas veces ocurre de que
la empresa cuenta con su matriz hiper, y sucede un accidente, y se hace el análisis correspondiente, la investigación correspondiente, y se determina que ese peligro no está identificado. Obviamente, si no has identificado el peligro, no has identificado el riesgo, no has valorado el riesgo, ni tampoco pues has tomado ninguna medida, o recetado, o recomendado ninguna medida de control. Por lo tanto, cuando ocurre un incidente peligroso o un accidente, se debe actualizar la matriz hiper a efectos de verificar pues, cuál ha sido el fallo, ¿no? De encontrar el fallo que ha conllevado ese accidente, ¿no? Y también cuando se dicten cambios en la legislación. Cuando comenzamos esta ponencia, les indiqué que hubo un cambio en la legislación, ¿no? Porque los requisitos hasta enero o febrero de este año para la elaboración del hiper eran distintos a los requisitos que ahora te exige la norma. Por lo tanto, también tenemos que hacer pues una adecuación de nuestra matriz hiper, ¿no? A la nueva norma para verificar si estamos cumpliendo o no con los nuevos requisitos que nos ha puesto el Estado. Así como hay tipos de peligros, también hay tipos de matriz hiper. Tenemos 3 tipos de matriz hiper. Tenemos una matriz hiper de base formal, tenemos una matriz hiper específico y tenemos una matriz hiper continuo, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a ver en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Pero eso tengan presente que existen 3 tipos de hiper, ¿no? Hiper de base formal o hiper básica, le llaman algunos, hiper C específico y hiper C continuo. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Nos dice que el hiper C de línea base nos sirve para establecer en dónde estamos en la evaluación de riesgos, ¿no? Nos sirve para determinar si todos los peligros presentes en nuestra empresa, en nuestra entidad, están identificados. Nos sirve para determinar las áreas críticas, ¿no? O cuáles son aquellas áreas en donde los peligros son más críticos, ¿no? Digamos. Nos sirve para asociar los riesgos asociados con los peligros identificados, identificar dónde están los riesgos más críticos, identificar las necesidades de entrenamiento, ¿no? De capacitación, de entrenamiento del trabajador, establecer las prioridades para tomar las medidas, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer estas prioridades, ¿no? Dependiendo del nivel de riesgo. Si un riesgo es significativo o no significativo. De acuerdo a ello tomaremos la prioridad. Obviamente actuaremos, ¿no? Indicaremos nuestras medidas de control a los riesgos más significativos inicialmente, ¿no? Y determina el perfil de riesgos de la empresa, ¿no? Entonces, la matriz hiper C de línea base es la matriz íntegra, ¿no? Que se desarrolla para todos los procesos, para todas las actividades, para todas las tareas de la empresa, ¿no? Es la matriz que te va a cubrir absolutamente todo, ¿no? Los procesos administrativos y los procesos operativos. Y el otro tipo de matriz es el hiper C específico. ¿Y cuándo utilizamos esta matriz de hiper C específico? ¿Cuándo lo hacemos, no? ¿Qué nos dice, no? Que está asociado con el control del cambio. Y que debemos considerar, ¿no? Cambios en estándares, en procedimientos escritos de trabajo seguro, cambios en el sistema de trabajo operacionales, cambios de herramientas, equipos o maquinarias. Porque, ¿qué sucede, no? Si en un determinado proceso hacemos un cambio de herramientas o de materiales, ¿no es cierto? Los peligros van a cambiar. Algunos peligros desaparecerán y se presentarán nuevos peligros. Entonces yo no voy a ponerme pues, a repasar, a hacer un cambio íntegro de mi matriz hiper de línea base, ¿no? Solamente voy a ir al proceso, a la tarea en donde han ocurrido estos cambios para hacer una actualización de los peligros, hacer una actualización de las medidas de control. Ahora hay unas preguntas por aquí, vamos a responderlas. A ver, ¿no hay audio, me dicen? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Ahora me escuchan? Ya, está bien, sí me están escuchando, ya, perfecto. De repente estaba hablando muy bajo. Ya, bueno, me dicen acá una pregunta, ¿no? Me dicen, ¿el hiper C específico es similar a un ATS? No. Porque un ATS básicamente se utiliza en el momento.
en el momento se utiliza el ATS, ¿no? Previamente a las labores que se va a realizar en ese día, ¿no? Y básicamente el ATS pues no es obligatorio para todas las actividades, ¿no? Hay actividades como construcción, minería, energía, que exigen que se utilice un ATS, pero otras actividades como la industria de manufactura, con los comercios, la norma no te exige que utilices un ATS. Por lo tanto, un ATS no es similar a un IPC específico, ¿no? Un IPC específico, como ya les venía diciendo, lo vamos a desarrollar cuando hay cambios en una parte del proceso, ¿no? Se introduce nueva materia prima, hay cambio de maquinaria, por lo Nada, tanto las Juanes, condiciones, es el mismo van número cambiando. desde que Entonces estoy, aparecieron los digamos, celulares. tocando de alguna manera mi IPC de línea base. Juanis, Para algo muy puntual es el IPC ¿qué sabes específico, de la ¿no? concesión que está solicitando Pero, el en Walpo? cambio, el ATS, digamos, en las actividades que requieren ATS, el ATS se hace pues, No, ya prácticamente cambió todos los ya, con días, fecha 3 previo al de inicio de marzo. las actividades, ¿no? Entonces aquí nos dice claramente, ¿no? El IPC específico, ¿cuándo utilizamos? Introducción de químicos nuevos y No, o fuentes de energía, sea, ¿no? Tareas inusuales o tareas a él realizarse por ha ido primera a vez, GIMET y GIMET haya proyectos o cambios presentado. nuevos, reactivación de labores antiguas, ¿no? De repente en mi hiper de línea base Sí, no estaba ya, considerado la chévere. reactivación de labores antiguas o abandonadas, ¿no? De pronto los accionistas o dueños de la empresa quieren reactivar una labor antigua o abandonada y eso no estaba considerado en mi hiper de línea base, entonces solamente me dedico a desarrollar el hiper de esas actividades, de esas tareas que se van a dar en esa reactivación. Entonces ahí cabe la aplicación del hiper C específico, ¿no? El otro tipo de hiper C es el hiper C continuo, ¿no? ¿Qué nos dice el hiper C continuo, no? Que es un proceso mental que se realiza en el trabajo Daisy, y fuera del trabajo, y es cuando no utilizado tienen en dos niveles, ¿no? El cuando no tienen personal WhatsApp, ¿por qué? y el equipo. Le daré una pregunta que vamos a responder antes que pasemos. O sea, hay un número que acá, pero no tiene WhatsApp. Claro, el hiper C específico tiene un formato, obviamente es el mismo formato que el hiper C de línea base, es el mismo, no es distinto, solamente que el hiper C específico, como les vuelvo a repetir, voy a hacer sobre algo muy puntual, ¿no? En un determinado proceso Entonces, se han ¿cómo hago? cambiado el uso de ciertos productos químicos, por lo tanto las condiciones, los peligros han cambiado. Unas Para ese fotos, unos proceso, documentos. para esas tareas, para esas actividades, nada más desarrollo mi IPC específico, Tampoco tengo su correo. ¿no? El formato es el mismo, no es otro formato, ¿no? Entonces vayamos al IPC continuo, ¿no? Esto tiene dos niveles, personal y equipo, ¿no? Entonces, ¿cuándo desarrollamos el IPC continuo, no? Debemos hacerlo diariamente, ¿no? Debe ser parte de nuestra rutina. ¿Se acuerdan cuando empezamos la clase? Les dije que nosotros debemos volvernos en cazadores de peligros, ¿no es cierto? Estamos identificando a cada momento los peligros presentes en todas nuestras actividades que desarrollamos, ya sea en la casa, en la calle, en el centro de trabajo. A ver, me dicen que no me escuchan. ¿Cómo me están escuchando? ¿Bien? Sí escuchan, ya, perfecto. Pero dicen que sí escuchan. Jacinto, probablemente sea problemas con tu máquina, porque los otros dicen sí se escucha. Sí está escuchando, perfecto. Ya, está bien. Entonces, el hiper C continuo nosotros debemos hacer un hábito, ¿no? Debemos identificar peligros a cada momento, debemos identificar aquellos peligros que probablemente no se hayan identificado en el hiper C de línea base, no se hayan identificado en el hiper C de línea o el hiper C específico, ¿no? Podemos aplicarlos en la casa, en el camino, en el viaje, en donde sea, ¿no? En el caso de minería, por ejemplo, exige que se haga diariamente el hiper C continuo para todas sus actividades, ¿no? El reglamento de seguridad y salud del trabajo para el sector minero, incluso ahí sí tiene un formato estándar para elaborar el IPC continuo, ¿no? Entonces, ahí en ese caso utilizamos el IPC continuo, está liderado por
supervisor. Participan todos los trabajadores identificando qué peligros están presentes en la tarea que van a realizar, ¿no? En ese formato, pues, ¿no es cierto? Hay responsables, ¿no? Hay responsables, firman todos los trabajadores que han participado en la identificación de esos peligros. Y sobre todo, en el caso de minería, te exigen que desarrolles el IPC continuo para las actividades que sean rutinarias, ¿no? ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? No, a ver, acá hay una pregunta, parece que no ha quedado un poco clara. Acá María me dice, no quedó claro si el IPC se renombra cada año, ¿no? O hay cambios ya sean legales. A ver, por ley, entonces como estamos hablando de ley, su cumplimiento es obligatorio. Tú tienes que hacer una revisión de tu hiper de línea base como mínimo una vez al año. Como mínimo una vez al año tienes que hacer la revisión de tu hiper de línea base, ¿no? A efectos de identificar, pues, el hiper C específico es como te dije, el formato es el mismo que el hiper C de línea base. Entonces, si tú ves que no han habido cambios importantes durante ese año, ¿no? Y solamente en un proceso, en una actividad, utilizarás el hiper C específico como complemento a este hiper C de línea base. ¿Ya? Y estás actualizando de esta manera tu hiper C. Y estás utilizando tu hiper C, o estás actualizando tu hiper C de línea base, ¿no? ¿Quedó claro, María, eso? Perfecto. Ya. Entonces, como les decía, en el hiper C continuo, ¿no es cierto? Esto lo tenemos que hacer nosotros ya algo natural, hacerlo como un hábito para nosotros, ¿no? Identificar peligros a cada momento para adoptar medidas de control también rápidas, ¿no? Rápidas, y minimizar el riesgo o controlar los riesgos asociados a esos peligros, ¿no? Y como les dije que en minería sí es obligatorio, ¿no? El reglamento de seguridad y salud en el trabajo de minería sí es obligatorio desarrollar el IPC continuo y tiene un formato, ¿no? Para desarrollar este IPC continuo, ¿no? Pero si lo hacen en minería de forma documentada, nosotros en otras actividades también lo podemos hacer, ¿no? Y si no lo hacemos de forma documentada, al menos hagámoslo pues mentalmente y que el IPC continuo sea parte de nuestra vida diaria, ¿no? Porque, por ejemplo, todos nosotros para llegar a nuestro centro de trabajo o llegar a nuestras casas, de alguna manera transitamos por las calles, ¿no? Y de algún momento tenemos que cruzar un cruce, ¿no? Un cruce de calles o de avenidas, tenemos que cruzar, ¿no es cierto? Y ahí aplicamos nuestro IPC continuo, ¿no? Nos estamos acercando a la esquina y vamos observando, ¿no? Identificando, ¿no? Mentalmente qué peligros están presentes en esa actividad que vamos a hacer de cruzar la avenida. Y obviamente, pues, identificaremos que hay vehículos en movimiento, ¿no? ¿No es cierto? A ver, hay una preguntita antes de continuar. ¿Se aplica el IPC específico? Porque hasta ahora, cuando hay modificaciones en el trabajo, tenemos que modificar. Claro, como les digo, como es el mismo formato, ¿no? El que utilizas, ¿no? Es el mismo formato, vas anexando este IPC específico a tu IPC de línea base. No haces toda la modificación, ¿no? Haces la modificación del proceso que ha sido afectado, ¿no? Ya sea por un accidente,
ya sea por cambios en los procesos, cambios en las maquinarias, cambios en el equipo, cambios en la materia prima, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? A ver, ha pasado algo aquí. El audio se escucha normal, solo las diapositivas. ¿Y ahora ven las diapositivas? Sí. Ya, perfecto. Entonces sigamos. Hay 2 preguntas más. Vamos a resolver estas preguntas. Ya alguien ha salido del Zoom para aceptarlo. A ver, vamos a ver quién ha salido. Pero todos están aceptados. Ya, sigamos. Ya, entonces ha quedado claro esta parte, ¿no? De los tipos de hiper-C, ¿no? Tenemos 3 hipers. El hiper de línea base es el hiper íntegro, ¿no? De toda la empresa. El hiper específico lo vamos a utilizar cuando hay cambios en los procesos, cambios en la materia prima, cambios en procedimientos de trabajo, ¿no? Solamente esas actividades que han sido objetos de cambio, haremos un hiper específico, ¿no? El hiper continuo, ¿no? Debemos hacerlo como un hábito, ¿no? Como un hábito para nosotros, y estar identificando los peligros en cada momento, ¿no? En cada momento. En el caso de minería, como les dije, es obligatorio la utilización del hiper-C continuo, ¿no? Tal es así, tiene un formato incluso para ver cómo de la forma cómo se va a desarrollar ese hiper-C continuo, ¿no? Ya. Entonces, sigamos. Pues aquí tenemos una pieza, ¿no es cierto? Por quién está desarrollado, quién lo está aprobando, cuándo lo aprueba el comité, ¿no es cierto? Y les vuelvo a recomendar siempre desarrollar, la norma no lo dice cómo, pero sí te dice, ¿no es cierto?, que deben participar los trabajadores en la elaboración de la matriz hiper. Por lo tanto, ustedes deben elaborar un documento en el cual dejen constancia de que los trabajadores han participado en la elaboración de la matriz hiper, ¿no? Porque como la matriz hiper es fiscalizable, aparte de verificar si están identificados los peligros, los riesgos, has valorado los riesgos, determinadas tus medidas de control, también te van a fiscalizar y que acredites documentariamente que hayan participado los trabajadores en la elaboración de esa matriz hiper. ¿Ya? Dicho esto, tenemos aquí una plantilla de una matriz hiper para una determinada actividad. En este caso, pues la actividad está dada por las limpiezas del parque de un distrito, ¿no? Vamos a ver si la tarea es rutinaria, no rutinaria, el tipo de riesgo, ¿no? Si va a afectar a la seguridad, a su salud, el peligro, el riesgo. Acá faltaría separar nomás el riesgo, ¿no es cierto?, en dos, para ver la consecuencia, ¿no? Si existen medidas de control, existen o no existen, tenemos que ver también, ¿no? Cuando yo voy a hacer mi matriz hiper, a ver de alguna manera el jefe, supervisor de ese proceso, el dueño de ese proceso, ha determinado alguna medida de control, aunque sea empírica, pero ha determinado, pues yo tengo que registrar también eso, ¿no? Y acá viene pues ya el cálculo de la probabilidad, ¿no? Que es la suma de estos 4 factores, el índice de severidad que lo vamos a tomar de la tablita, el cálculo está dado pues por la multiplicación de la probabilidad por la severidad, y de acuerdo a eso nos vamos a determinar el nivel de riesgo, ¿no? Vemos que existen 5 niveles, ¿no? Intolerable, importante, tolerable, moderado y trivial, ¿no es cierto? Y el riesgo va a ser significativo de importante hacia arriba, ¿no? Y nosotros aplicaremos o recomendaremos las medidas de control aplicando esa jerarquía de controles, ¿no? Primero eliminación, si no se puede eliminar, sustitución, si no se puede sustituir, controles de ingeniería, vamos bajando a controles administrativos y finalmente a la dotación de equipos de protección. Y hecho esto, debemos hacer la valoración del riesgo residual para verificar en qué medida ha bajado o hemos mitigado ese nivel de riesgo que teníamos inicialmente con la aplicación de nuestras medidas de control.
tenemos que hacer la misma operación, ¿no? La valoración, así como hemos valorado acá el riesgo, tenemos que hacer nuevamente la valoración para verificar en qué medida ha disminuido el riesgo, ¿no? Cuando nosotros ya hemos recomendado nuestras medidas de control. Y obviamente, pues lo que se espera, que es un riesgo que era intolerable, baje a tolerable, un riesgo que era importante, también baje a tolerable, ¿no? Y un riesgo que era a moderado, y un riesgo que era moderado, baje a tolerable. ¿Estamos? ¿Hasta aquí una pregunta? Esto es básicamente la matriz que ustedes van a utilizar. Obviamente aquí le aplicarán, de repente le ponen pues una columna más, le agregan una columna más y le ponen el tipo de peligro, ¿no? Si es peligro físico, químico, biológico, psicosocial y ergonómico. Aquí en el riesgo también agregan una columna para poner la consecuencia, ¿no? Ante una eventual caída a distinto nivel, ponen que sea fracturas, hematomas, cortes, muerte, ¿no es cierto? Para describir la consecuencia. Pueden adicionar una columna para poner el requisito legal, ¿no? Entonces voy mejorando mi matriz, ¿no? Es una plantilla un poquito básica todavía, digamos, ¿no? Pero puedo yo ir agregando algunas cosas acá para hacerlo más ilustrativo, digamos, ¿no? Porque no, en sí la valoración del riesgo no va a cambiar con eso, ¿no? Pero para hacerlo un poco más ilustrativo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces he tomado la parte de la tarea de la actividad y lo he completado con que es una tarea de tipo rutinario. Este peligro va a afectar en algunos casos su seguridad, en otros casos su salud, ¿no? Y así sucesivamente lo he ido completando, ¿no? Entonces, ¿qué peligros hay asociados a esta tarea de limpieza de parques? Hay un peligro de manipular herramientas de corte, hay un peligro de recojo de maleza, hay otro peligro desarrolladas en la vía pública, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para una tarea o para una actividad hay 3 peligros y probablemente de repente salga más, ¿no? Pero para el tema académico hemos identificado 3 peligros, ¿no? Y a su vez, cada peligro tiene también varios riesgos, ¿no? Por ejemplo, el peligro de manipular herramientas de corte tiene golpes y afecciones, tiene afecciones al oído por ruido, porque esas máquinas cortadoras de césped, por ejemplo, hacen un ruido fuerte, ¿no? ¿No es cierto? Hay dolores musculares, ¿no? ¿No es cierto? El estar ahí teniendo en una sola posición el equipo de corte, pues le ocasiona una lesión muscular. En el recojo de maleza, ¿no? El peligro de recojo de maleza, hay afecciones a la salud por manipulación de residuos orgánicos, hay afección a la salud por roedores, insectos y otros vectores. Hay traumatismos, traumatismos por manipulación de carretillas, ¿no? En las labores desarrolladas en la vía pública, ¿no? Ese peligro desarrollado en la vía pública, hay daño a la salud por radiación solar, atropellos por vehículos en la vía pública, infecciones por consumo de alimentos en la vía pública, porque las personas que normalmente laboran haciendo esta tarea se llevan pues su almuerzo en su mochila, ¿no? Y donde les agarra el mediodía, ahí se ponen a ingerir sus alimentos, y muchas veces no hay agua donde lavarse las manos, y así como están, se ponen a ingerir los alimentos, ¿no? Por lo tanto, pues van a tener también problemas ahí de afecciones, ¿no? Y encontramos pues que le han dotado de guantes y ropa de trabajo, ¿no? Como es pantalón, chaqueta y gorra, ¿no? Lo que hemos encontrado nosotros cuando estamos haciendo nuestra matriz IPA, tenemos que poner qué cosas hemos encontrado, ¿no? Y luego analizar si esas medidas de control que hemos encontrado son suficientes o no son suficientes, y nosotros obviamente les daremos pues una recomendación para mejorar estas medidas de control que estamos encontrando. Acá ya vamos desarrollando un poco más, ¿no? Vamos completando nuestra matriz, ya vamos llenando el índice ¿no es cierto?, de los 4 factores para hacer el cálculo de la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, dice, hemos puesto el índice de personas expuestas 2, porque probablemente había en ese puesto de trabajo de 4 a 12 personas laborando, ¿no? Por eso el índice de personas expuestas es 2. Estamos asumiendo que también que hay procedimientos de trabajo, pero que no son satisfactorios, ¿no? Por eso su índice
es 2. El índice de capacitación, también el personal está parcialmente entrenado, ¿no? Conoce el peligro, pero no toma acciones de control, por lo tanto su índice es 2. El índice de exposición al riesgo, le hemos puesto 3. ¿Pero por qué hemos puesto 3, no es cierto? Porque están por lo menos una vez al día expuestos a estos peligros o a estos riesgos, ¿no? Ya sea golpes, afecciones al oído por ruido, ¿no? Entonces, como están por lo menos una vez expuestos al día, su índice es 3, ¿no? Y el nivel de probabilidad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí se escucha, pero no hay la diapositiva. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí, Sí me escuchan, ¿no es cierto? No salen las diapositivas. Es un poquito, está fallando la señal de internet. ¿Me escuchan, no es cierto? sí, Sí, se normal. escucha. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me están escuchando? Sí, ya, sí me escuchan, ya, perfecto. Sí, parece que hay una falla en la señal del internet. Ya, ahora se fue el ruido, ¿no es cierto? Voy a salir un ratito para conectar nuevamente, ¿ya? De repente es por algún problema, un ratito, ya voy a salir. Ahora hay ruido. Ya no hay, ¿no es cierto? Ya, continuamos entonces. Ahora sí se escucha normal. Ya no hay ruido. Sigamos entonces. Entonces, así, ¿no? La probabilidad, empleamos la tablita que está aquí en la parte baja, que ya la presentamos hace un momento, y de ahí, de acuerdo a las preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? La cantidad de personas expuestas, si existen procedimientos, cómo está el personal capacitado y cuántas veces está expuesto a ese riesgo, vamos poniendo nosotros estos índices, ¿no? Tomando de la tablita, ¿no? Los índices van de 1 a 3, ¿no es cierto?
Una vez que hemos completado, por ejemplo, para el riesgo de golpes y afecciones, hacemos una suma de esos factores y nos da 9, ¿no? En el segundo caso también afecciones al oído por ruido, también la suma nos da 9. El índice de severidad lo vamos a tomar también de ahí de la tabla, ¿no? Que dice severidad-consecuencia. Entonces, ¿cuándo va a ser 1? Dice cuando hay lesión sin incapacidad. Cuando hay golpes y afecciones va a ser una lesión sin incapacidad, vamos a poner 1. ¿Cuándo va a ser 2? Cuando la lesión va a ser con incapacidad temporal, ¿no? O en el caso de salud va a ser daño a la salud reversible, ¿no? Las afecciones al ruido, ¿no? Le ponemos 2, ¿no? Entonces, el producto nos va a dar el valor del riesgo, ¿no? 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. Pues vamos a ir a nuestra tablita, 19, o digo 9, ¿dónde está ubicado, no? Está entre 9 y 16, moderado, ponemos que el nivel de riesgo es moderado. 18, ¿dónde está? Está en 17 a 24, es importante, ¿no? Y dijimos también de que el nivel de significancia, ¿no? Va a ser significativo el riesgo de importante hacia arriba. Vale decir que importante e intolerable, esos dos tipos de riesgos son significantes, ¿no? Y son aquellos riesgos en donde nosotros primero tenemos que actuar, porque ya estamos poniendo en riesgo ya sea la integridad física o la salud del trabajador, ¿no? Entonces aquí vemos ya la tabla completa, ¿no? La matriz cifra completa para todos los riesgos que están presentes en esta actividad de limpieza de parque de jardines, ¿no? Algunos nos han salido que son riesgos significativos y otros no. Y debemos tomar acción sobre los riesgos significativos primeramente, ¿no? Porque son aquellos riesgos que si se materializan van a causar algún daño a la salud o a la seguridad del trabajador, a su integridad física, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí este mensaje? ¿No? Nos dice, después de la evaluación, da como resultado importante, se debe tomar acciones inmediatas, ¿no? Para reducir el riesgo a moderados o tolerables. Se debe considerar riesgo significativo desde importantes hacia adelante, ¿no? Y no olvidemos, si el nivel de riesgo nos sale intolerable, debemos detener la operación, ¿no? Porque este sí es un riesgo bien crítico, que en cualquier momento puede causar pues, daños con consecuencias fatales al trabajador, ¿no? Como por ejemplo lo ponemos ahí, pues, ¿no? Atropellos en la vía pública, ¿no? Un atropello en la vía pública puede ocasionar la muerte del trabajador, ¿no? Entonces debemos detener la operación a efectos de recomendar medidas de control que sean efectivas para controlar ese riesgo, ¿no? Ya sea aislar la zona, de repente no se permite el paso de vehículos por esa vía, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a eliminar el peligro probablemente, ¿no? ¿Está claro hasta aquí o hay alguna duda? Pregunten porque esta es la parte creo que más importante, más crítica de la elaboración del IPER. Si hay alguna pregunta en este punto, porque esta es la parte. Y otra recomendación, ¿no? Como les decía en el desarrollo de la clase, hay varias metodologías para valorar el riesgo, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la tarea, que en este caso es limpieza de parques, así aplique yo cualquier metodología, esa no va a cambiar. Igualmente los peligros asociados a esa tarea tampoco van a desaparecer si yo aplico otra metodología distinta a la que estamos aplicando ahora. Lo mismo va a pasar con los riesgos. Entonces, lo único que cambia entre una y otra metodología es la valoración del riesgo, ¿no? Obviamente cada metodología tiene sus tablitas para tomar los índices que corresponden, ¿no? Pero lo único que va a cambiar es esto, ¿no? La valoración del riesgo. Porque las medidas de control las vamos a recetar nosotros. Es nuestra mano, no es nuestra decisión. Las medidas de control vienen producto del análisis que estamos realizando. Las medidas de control tampoco van a depender de la metodología que estemos aplicando en la valoración del riesgo. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Parece que no, vamos a continuar. Ya. Entonces, a estas alturas ya hemos hecho la valoración del riesgo, ¿no es cierto?
Hemos identificado el peligro, hemos identificado el riesgo, hemos hecho la valoración del riesgo, aplicando de acuerdo a ese flujograma que hemos visto hace un momento, ¿no? Que se dan cuenta, hemos aplicado ese procedimiento, ¿no? Por eso dice que es el IPER, ¿no? Es un procedimiento sistemático, ¿no? Hemos aplicado paso a paso, en ese orden hemos ido, ¿no? Entonces hemos llegado al punto en que ya hemos hecho la valoración del riesgo y hemos determinado si el riesgo es significativo o no significativo, ¿no? Para determinar el nivel de riesgo, ¿no? Entonces podemos ver como resultado de ese análisis que hemos hecho, de ese cálculo que hemos hecho, algunos riesgos serán moderados, otros importantes, otros intolerables, ¿no? Y ahora lo que corresponde es aplicar una serie de medidas de control para reducir ese nivel de riesgo, ¿no? Podemos, aplicando estas medidas de control, podemos eliminar riesgo, podemos sustituirlos a través de la, ¿no es cierto?, muchas veces de la elaboración de procedimientos, reemplazar materiales, ¿no?, menos peligrosos por los que tenemos presentes ahora que sean peligrosos, capacitar al personal, dotar de equipos de protección personal, y etc. Entonces, una serie de medidas de control que nosotros vamos a recomendar y obviamente poner en práctica, ¿no? Porque no solamente se trata de recomendar, porque ¿qué sucede si yo hago un análisis, hago la valoración de riesgo, determino mis medidas de control y no las ponemos en práctica, no las ejecutamos? Esas medidas de control de nada me van a servir, porque no están controlando finalmente nada. ¿Cuándo van a controlar? Cuando las ponemos en práctica, ¿no? Esa es la recomendación. Las medidas de control que ustedes recomienden, la tienen que exigir su cumplimiento, ¿no? Como dice el reglamento de la ley, tiene que exigir su cumplimiento y verificar su eficacia, ¿no? Para ver, ¿para qué verificar su eficacia? Para ver, determinar si esa medida de control que ustedes han recetado es adecuada o no es adecuada, ¿no? Porque muchas veces nos podemos equivocar. Digamos una medida de control que no es la adecuada y el riesgo va a seguir latente. No se ha disminuido, no se ha mitigado su efecto. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento para verificar el seguimiento o la eficacia de la medida de control. Entonces aquí tenemos ya, ¿no? Ya va creciendo nuestra matriz, y hemos determinado unas medidas de control. Básicamente las medidas de control para este caso, por ejemplo, son medidas de control de tipo administrativo, ¿no? Que está dada por brindar capacitaciones sobre manipulación de herramientas y manipulación de carga, procedimientos de trabajo en que se indique la cantidad de personas en la cuadrilla, asignación de conos de tránsito, ¿no? Programa de inspecciones, ¿no? El mantenimiento de las herramientas y equipos en uso, ¿no? Y a su vez se ha recomendado la asignación de equipos de protección personal, ¿no? Botas de seguridad, tapones de oído, se debe contar con 2 ropas de trabajo, ¿no? Entregar bloqueador solar. Entonces estas son las medidas de control, ¿no es cierto?, que nosotros estamos recomendando a efectos de disminuir el nivel de este riesgo, ¿no? Entonces luego de haber valorado el riesgo, haber dado estas o recomendado estas medidas de control, tenemos que hacer una valoración del riesgo residual. Aplicamos la misma mecánica, la misma tablita, ¿no? Obviamente ya, como estamos, el índice de capacitación, por decir era 2, ya capacitando al personal, desarrollando procedimientos de trabajo, eso ya va a disminuir, porque ahora sí ya existen, ¿no? Ya existen y ya son suficientes. Porque vamos a no solamente como les decía, no solamente se trata de desarrollar un procedimiento, ¿no? En ese procedimiento debemos capacitar al trabajador en ese procedimiento y exigir la aplicación de ese procedimiento en los trabajos que van a desarrollar. Entonces, solamente de esa manera van a resultar efectivas las medidas de control que estamos recomendando. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? No hay preguntas, sigamos. Entonces aquí tenemos un cuadrito, ¿no?, de efectos de entrenamiento, ¿no?, para que ustedes verifiquen, hagan una práctica de cómo identificar peligros, ¿no? Entonces esto ya va a ser una tarea domiciliaria, pero digamos hagamos un análisis de alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el número 4 tenemos a una persona que está haciendo limpieza de una ventana, subida sobre una escalera, ¿no? ¿No es cierto? La escalera pues no tiene ningún tipo de
protección para evitar que se resbale, ¿no? Y lo ha apoyado sobre el vidrio. Entonces ha creado pues un ambiente de un puesto de trabajo peligroso, ¿no? Y así, ¿no? Así sucesivamente ustedes, cada actividad, cada punto, tienen bastantes actividades, van identificando los peligros, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, combustible en el piso, ¿no? El combustible derramado en el piso, el peligro, ¿no? Puede haber acá un resbalón, un incendio, ¿no es cierto? Acá una trabajadora subida sobre el vehículo, ¿no? Tantos peligros que acá hay presentes, ¿no? Acá tienen actividades para ustedes entrenarse de identificación de peligros y de riesgos. Y aquí van, ¿no? Aquí van viendo ustedes en sus impresiones y en los trabajos que les han enviado por correo cada actividad, ¿no? El peligro, el riesgo y las medidas de control que se están recetando, ¿no? O que se están recomendando. Y así ustedes lo puedan ver y seguir, y probablemente en cada actividad ustedes puedan identificar más peligros, ¿no? Perfecto, caballeros. Ha terminado nuestra clase de día. No sé si tendrán algunas preguntas que hacer, que algunas dudas que hayan tenido. Pregunten nomás a efectos de que salgan sus dudas, ¿no? Y puedan, en el momento que tengan que elaborar unas matrices hiper, puedan hacerlo con la mayor claridad que sea posible, ¿no? Ustedes han visto, no es tan complicada. Básicamente la recomendación es de que en la elaboración de la matriz hiper participen los trabajadores, porque son ellos quienes conocen más que cualquiera qué peligros están presentes en su puesto de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya para terminar. A ver, vamos a responder las preguntas. Sobre el ATS me preguntan ya. A ver. El ATS es obligatorio para algunas actividades, ¿no? Lo indican algunas leyes, ¿no? Algunas leyes o algunas normas técnicas, ¿no? Como es el caso de la G050, que en el caso de construcción, por ejemplo, te exige la elaboración del ATS previo al inicio de las actividades. También es obligatorio el ATS en el reglamento de energía, ¿no? Los trabajos eléctricos es obligatorio elaborar el ATS previo al inicio de las actividades. No es obligatorio para todas las actividades desarrollar el ATS. Por ejemplo, en el caso de minería, ¿no? El reglamento de minería, ¿qué te dice, no? Que es obligatorio desarrollar el IPC continuo. Y para eso tiene su formato ese reglamento. Menciona al ATS que se debe hacer, pero en aquellas actividades que no sean rutinarias. Entonces, cuando una actividad pues, es no rutinaria, cuando se desarrolla pues, de forma eventual, ¿no? Entonces, no siempre el ATS es obligatorio para todas las actividades, ¿no? En actividades de industria, manufactura, comercial, administrativa, pues el ATS no es obligatorio para nada. Es suficiente que en tu hiper de línea base estén plasmadas todas las actividades que se desarrollan y obviamente cada actividad con sus peligros identificados adecuadamente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ya para terminar. ¿O ha quedado claro todo? Edgar, ¿alguna pregunta? Gerardo, Alexandra, Iván, Ninguna. Jacinto, Julio. A ver, por acá hay un par de preguntas.
Ya María dice que ha quedado claro. Dígame, Leslie, ¿cuál es su consulta? Pregunta nomás. ¿Cuál es tu pregunta, Leslie? Entrarás a trabajar en una zona arqueológica, ¿ya? ¿Cuál es tu consulta ahí? Harán excavaciones, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más? Pero ¿cuál es la pregunta? Me estás indicando tu lugar de trabajo. ¿Cuál es la pregunta ahí? A ver. Bueno, a ver, excavaciones, normalmente las excavaciones se consideran como trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, como son trabajos de alto riesgo, ahí va a haber pues, peligros de aplastamiento, de caídas, ¿no? Caídas a distinto nivel a las excavaciones. Por lo tanto, la norma G050, te recomiendo que la revises. Ahí te dan unas recomendaciones para el trabajo en excavaciones. Estamos hablando de excavaciones con maquinaria, ¿no es cierto? O con excavaciones, pero aún fuese manuales, ¿no? Las excavaciones van a ser profundas, por lo tanto, va a haber el riesgo de aplastamiento, ¿no? ¿Cuál va a ser el peligro, no? El peligro va a ser que las paredes laterales de las excavaciones se deslicen, ¿no? Se derrumben. Y el riesgo de aplastamiento, la consecuencia puede ser hasta mortal, ¿no? Va a haber pues otro peligro de exposición a rayos UV. No tienes que dotar ahí de agua, de bloqueadores solares, de cascos con ¿cómo se llama? Estas protecciones que tiene para cubrir el cuello de los rayos solares, ¿no? Va a haber ahí también va a haber peligro disergonómico, exactamente cortaviento, ¿no? Tienes que dotar de balones o ¿cómo se llama? Dispositivos para proveerles de agua a los trabajadores, ¿no? De alto riesgo, en el caso de profundidad, se considera de 1,5 metros. De 1,5 metros. Inge, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Inge, una consulta. En algunos casos, el cortaviento, hay algunas empresas, perdón, que Dígame. ¿cómo se llama? No habilitan el cortaviento. ¿Me escucha? Sí, le escucho, hay un poquito de interferencia, pero sí te escucho. ¿Aló? Sí, dígame, te escucho. Ya, Inge, disculpe, le digo, mi pregunta es que hay algunas organizaciones, algunas empresas que no habilitan el cortaviento porque dicen que no es parte de la EPP. El EPP es un EPP adicional. No habilitan eso. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos ya de cortaviento, estamos hablando de personal que trabaja en obras, ¿no? En construcción. Ah, ya. Entonces, claro, la G050 te señala un EPP básico. Así te dice, ¿no? El EPP básico del trabajador es lo siguiente: ropa de trabajo, casco, lentes, guantes y zapatos de seguridad. Claro, lo básico. Y por ningún lado te habla de cortaviento. ¿Ya? Por ningún lado te habla de cortaviento. Pero ¿qué sucede? Bueno, si yo estoy expuesto a ese peligro, que en este caso son los rayos solares, es un peligro latente, porque ese peligro no lo voy a poder eliminar, no lo voy a poder sustituir,
aplicando controles administrativos, señalética, lo que fuese, tampoco, no voy a poder. La única forma de controlar ese peligro, ¿no es cierto?, es dotando de un EPP, ¿no? O sea, la G050 te dice, este es el EPP básico, con el que debe contar obligatoriamente el trabajador. Pero ante peligros nuevos o presentes en el puesto de trabajo, si se requiere, tú lo tienes que otorgar. No solamente decir porque la norma no me dice, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si a un trabajador tanta exposición al sol sufre de insolación o de quemaduras? Entonces, en una eventual fiscalización, ¿qué se va a hacer? Que el empleador no ha dotado de equipo de protección personal suficiente al trabajador. O por último, si no le quiere dar el cortaviento, que le provea pues de bloqueador solar. Porque el bloqueador solar, ojo, el bloqueador solar también es considerado un EPP. Ajá. ¿Ya? Pero si ese peligro está presente, tiene que tomar alguna medida, porque no se olvide, ¿no? Eso tengo siempre presente, ¿no? Que las medidas de control son una barrera que se pone para evitar de que el peligro alcance al trabajador. Pero si yo no le estoy dotando de cortaviento, yo no le estoy dotando de bloqueador solar, este peligro, que son los rayos del sol, está alcanzando pues al trabajador y le está causando daño. Por lo tanto, ahí habría un incumplimiento, ¿no es cierto?, de parte del empleador. Ujú. Así es. Ya, Inge, Así gracias. es. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, Inge, gracias. Así es. María me pregunta si las fajas son parte de un EPP, ¿no? Las fajas están ya analizadas, muchas veces han sido sometidas a discusiones, no son consideradas un EPP las fajas, ¿no? No son consideradas un EPP. Así es. Esa sería la respuesta a tu pregunta, María. Las fajas no son consideradas EPP. ¿Alguien alguna pregunta adicional? Profe, una pregunta. Dígame, doctor. No soy doctor. No, te digo, te digo debo, nomás. Ya. ¿qué debo hacer por decir, si tengo una actividad y en esa actividad ha ocurrido un peligro, un riesgo y no ha estado este riesgo contemplado en el matriz IPRC? ¿Qué debo hacer? O sea, ha ocurrido un accidente, digamos, en todo caso, porque el peligro siempre ha estado Claro. presente. No lo has visto, es distinto. Ujú. Claro, la norma te dice, bueno, que debes actualizar tu IPRC, ¿no es cierto?, como mínimo una vez al año. O sea, no ha pasado nada, ¿no? Todo ha estado tranquilo, todo se ha llevado con normalidad, pero la norma te dice, revisa tu IPRC, ¿no? A efectos de, probablemente, en esa revisión, encuentres que ese peligro no ha estado en tu IPRC. Ese es en el caso que no ha pasado nada. Pero en el caso que ha pasado el accidente, o un incidente peligroso, ¿no es cierto?, la norma te obliga a que actualices tu IPC en ese momento. Porque, ¿por qué pasó el accidente, no? ¿Qué pasó? ¿Qué fallo hubo? ¿No es cierto? De repente no hubo un procedimiento adecuado, o de repente existía el procedimiento, pero los trabajadores ni enterados estaban que ese procedimiento existía. Porque el procedimiento no solamente hay que desarrollarlo, ¿no? Hay que transmitirlo a los trabajadores. ¿Y cómo transmitimos un procedimiento a los trabajadores? A través de las capacitaciones. Entonces, cuando ocurre un accidente, tienes que hacer un análisis, ¿por qué pasó el accidente, ¿no? ¿Cuáles son las causas que han llevado a ese accidente? Por lo tanto, ese evento, ya sea un accidente o también un incidente peligroso, te obliga a analizar, a revisar tu IPER, y obviamente tienes que actualizarlo porque vas a encontrar fallos ahí, pues, ¿no? Y tener siempre en cuenta tener el incidente peligroso, ¿no? Hay que investigarlo al igual que el accidente, porque lo que hoy día fue un incidente peligroso, mañana puede ser un accidente, porque no hay que olvidarnos de que la diferencia entre incidente y accidente es un pelo la diferencia, ¿no? Por ejemplo, digamos, estamos trabajando en construcción estamos hablando en una construcción de un edificio de 4 o 5 pisos, lo que fuese, ¿no?
y por la caja del ascensor se cae una herramienta o un ladrillo. Y si no había nadie, no pasó nada, pues no es un incidente, ¿no es cierto? Pero ¿qué hubiese pasado si alguien estaba cruzando justo en ese momento alguien, ¿no? Un trabajador, un obrero estaba cruzando ahí, ¿no? Ese ladrillo o esa herramienta lo va a golpear y probablemente con consecuencias fatales. Entonces, si se dan cuenta, el evento es el mismo, ¿no? En el caso del incidente simplemente cayó al piso y no pasó nada, más que un susto. Pero en el caso del accidente, igual cayó ese ladrillo, igual cayó esa herramienta, pero esta vez cayó sobre un trabajador y ocasionó un accidente. Por lo tanto, es importante, ¿no?, que el incidente peligroso se debe investigar al igual que el accidente, ¿no? Por eso la norma te dice, cuando ocurre un incidente peligroso, también debes actualizar tu matriz IPER, ¿no? Ya esa sería la recomendación. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ingeniero, algo como un comentario. Entonces, ingeniero, mejor es evitar los incidentes para que haya un accidente, porque... Exactamente. Claro, porque si evitas un incidente, estás evitando el accidente, ¿no? Porque... Un probable accidente, como te digo, lo que podría ser... Sigue. Es como yo le decía, ¿no? Como dice, mejor evitar el incidente para que haya un accidente, ¿no? Entonces, redundando eso, ¿no? Inge? Sería bueno... Así es, exactamente, esa es la... Exactamente, ¿no? Por eso, como les ponía en el ejemplo, ¿no? El evento es exactamente el mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si yo estoy conduciendo mi volquete, ¿no es cierto? Conduciendo mi volquete y de repente, pues, los frenos están mal, llego a un semáforo en rojo y me paso, pues, ¿no? No me agarran los frenos y me pasan, pero no había nada, pues. No había ningún peatón, no había ningún carro cruzándose y paro más allá, pues, ¿no? No pasó más que un susto, no me pasé la luz roja, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede si llego a la luz roja, no me aguantan los frenos porque están fallando y justo está pasando pues una persona o un carro, ¿no? Y me voy encima. Pues ahí sí va a ser un accidente, ¿no es cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, el evento es el mismo. El evento es el mismo, ¿no? Por eso la norma te dice que tienes que actualizar tu matriz IPER cuando sucede un incidente peligroso o un accidente, ¿no? Porque el acto es el mismo, ¿no? Solamente la consecuencia es distinta. Lo que hoy ha sido un incidente peligroso, mañana puede volverse un accidente, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar con la actualización de la matriz IPER, ¿no? Y obviamente los incidentes peligrosos hay que investigarlos, ¿no? Para determinar la causa, ¿no? ¿Por qué ese carro se pasó a la luz roja? No paró en la luz roja, ¿no? El chofer estaba distraído, ¿no es cierto? Estaba hablando por teléfono, estaba con sueño, o el vehículo estaba fallando, ¿no? Estaba fallando los frenos. Por eso hay que investigar, ¿no? Cuáles son las causas que han originado que ese vehículo no se pare en la luz roja, ¿no? Y lo mismo se hace en el accidente, ¿no? Investigar cuáles son las causas para que haya ocurrido ese accidente, ¿no? Entonces, el consejo es de que siempre el incidente peligroso ustedes investiguen y actualicen su matriz IPER cuando tengan estos eventos, ¿no? Porque es la única manera que ustedes van a evitar accidentes de trabajo que pudieran ocurrir en su centro de labores, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien más? ¿O ya damos por terminada la sesión? Ya parece que no hay más preguntas. Vamos a dar por terminada la sesión. O hay alguna pregunta más aquí, a ver. Ok, muchas gracias María por tu participación. Bueno, que realmente ha sido un gusto haber tratado este tema con ustedes. Disculpen por la demora en el inicio. Había unos pequeños inconvenientes en
en el internet, pero que finalmente se solucionaron y pudimos llevar a cabo esta, ¿no? Como les dije, practiquen ustedes la identificación de peligros de forma mental. En todo momento, en cada actividad que ustedes realicen, vayan identificando los peligros. Esto les va a ayudar para que ustedes se entrenen, ¿no es cierto?, y se fortalezcan en la elaboración de la matriz CIFER. Ya, en la matriz CIFER, de la noche a la mañana no van a ser expertos, poco a poco van a estar desarrollando, entrenando, fortaleciéndose en la elaboración de la matriz CIFER. Ya, tengan ustedes muy buenas noches, ha sido un gusto haber tratado con ustedes. Ya, ingeniero, buenas noches. Ya, Hasta luego. buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, dije, hasta luego. Hasta luego, cuídense, un abrazo. Igual. Feliz Día del Padre. Igualmente, un feliz Día del Padre para todos los papás que hayan estado presentes en esta clase.